Muy buenas noches, gracias por la sintonía, gracias por estar allí como cada domingo. Hoy tenemos dos temas que son, creo que, digamos, de los más destacados de la semana. El primero tiene que ver con la Municipalidad de Asunción. ¿Qué va a pasar con la administración municipal de la capital del país después de que el Ministerio Público imputara al intendente y otros 21 funcionarios por cargos por delitos importantes, por presuntos delitos importantes, o la presunta comisión de delitos? Lo otro no es nuevo, pero volvió a ponerse sobre la mesa después de este terrible accidente allí, digamos, al pie del cerro, cuando un camión pierde aparentemente los frenos, un camión trasganado, y terminan muriendo 6 personas. Vamos a hablar del tema del tránsito, qué es lo que pasa, qué es lo que falla, por qué sigue ocurriendo esto. Antes de ir ya con los integrantes de mi mesa para este primer debate, una reflexión corta. Intentamos nosotros, como la próxima semana es el aniversario del Partido Colorado, que además es el partido de gobierno y no es un partido político más, es el partido que prácticamente ha marcado la identidad política de este país porque lleva 3/4 de siglo en el poder. Hicimos el intento de poder entrevistarlo al presidente del Partido Colorado, el señor Horacio Cartes. Por cierto, le reitero amablemente la invitación. La idea es más, yo puedo ir a su casa, él puede estar con sus asesores, puede estar con su equipo político. Es más, si quiere, hasta yo puedo llevar la cámara y voy solito con mi pregunta, nada más. Hasta el momento nos han rechazado, amablemente tengo que decirlo. Una de las vías que usó mi productora para intentar la entrevista, fue conversar con el ex senador Juan Carlos Galaverna, que aparentemente siempre tiene muy buena relación con el presidente de la Junta de Gobierno y expresidente de la República, Horacio Cartes. Y Galaverna le dijo a mi productora que no solamente no iba a pedirle que nos concediera la entrevista, sino que además le iba a recomendar que jamás lo hiciera, porque yo soy una persona que odia a los colorados. Y me pareció interesante eso para hacer una reflexión sobre ese punto. En Paraguay hay un fenómeno muy particular. Cerca de 2.600.000 personas están afiliadas al Partido Colorado. Eso no es común en ningún país. O sea, probablemente debe ser una de las organizaciones políticas que tiene la mayor cantidad de afiliados en el mundo. Es absurdo suponer que cualquier ciudadano que vive en este país, cualquier paraguayo o paraguaya, pueda odiar a 1/3 de la población. Es ridículo. Entonces, quería hacer esa aclaración primera, que la crítica permanente a los gobiernos de turno no tiene que ver con una bronca particular con los afiliados del partido que está en el poder. Se da la situación excepcional en Paraguay, que hace 3/4 de siglo que básicamente tenemos al mismo grupo político en el poder, con un breve paréntesis de 5 años. Entonces la crítica permanente obviamente va a ser a los administradores de turno. Pero no puede haber nunca bronca contra las personas afiliadas a un partido. La ira, hasta si se quiere, es con respecto a ciertas prácticas de la clase política que son obviamente irritantes y que, por cierto, el señor Galaverna encarna perfectamente. Estamos hablando de ese concepto del partido político como una herramienta para alcanzar el poder y beneficiarse él y sus amigos y sus amantes y sus allegados del dinero público. Obviamente esas prácticas sí nos generan una sensación de bronca, repudiamos esas prácticas. La bronca no es con los afiliados del Partido Colorado. La bronca es con los que hacen uso del partido para forrarse hasta la última generación, como pasa con muchos de los que hoy integran este gobierno y que han integrado los gobiernos anteriores, y así sucesivamente. Un excelente ejemplo de eso es el señor Galaverna, que lleva desde los tiempos de Rodríguez en el poder y que no importa quién sea el mandante de turno, se acomoda y consigue beneficios. Eso no es solamente una cuestión de los colorados. Hoy tenemos a gente que recién está militando en política y que incurre en las mismas prácticas.
está el señor Jatar Oso Fernández. Acaba de irrumpir en la política. Ya tiene un cupo de 6 funcionarios contratados en la Cámara de Diputados. Y según la denuncia de uno de ellos, utilizaba a alguien a quien le concedió como una cuestión graciosa el cargo, entre otras cosas para hacerle la limpieza de la casa, para sacar la mierda del perro. Esas son las prácticas que generan bronca. Le digo al señor Galaverna y a todos los Galaverna que hay en la administración pública o fuera de la administración pública, pero detentando el poder tras bambalinas. El odio no es, o la bronca, porque el odio es una palabra muy fuerte. La bronca nunca fue con respecto a los colorados que padecen el mismo país que padecemos todos. Es con ustedes que hacen uso del partido y del Estado para tener una vida de privilegios a costa del erario público, del dinero que pagamos todos. Bienvenidos, esto es Políticamente Incorrecto. Siempre digo lo que pienso. Por ahora sí les cuento, estamos nosotros con Ceres Escobar, presidente de la Junta Municipal de Asunción. ¿Qué tal, Ceres? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Gracias por la invitación. Acudo a tu invitación para dar respuesta a las dudas de la ciudadanía, también del medio, y bueno, realmente feliz por poder comunicar a la ciudadanía tranquilidad, claridad y también una postura clara ante la situación que estamos pasando. Bueno, gracias por venir. Álvaro Grau es concejal de Asunción. Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches, Luis. Muchísimas gracias por la invitación. Acá siempre dispuesto a conversar, debatir y hacer un análisis de lo que estamos padeciendo en Asunción. Bueno, quiero empezar directamente con la situación última, ¿no? En la semana hemos tenido la imputación del Ministerio Público en contra del intendente de Asunción, Oscar Nenecho Rodríguez, y de otros 21 funcionarios. Y esta imputación de la Fiscalía tiene que ver con una denuncia que habían presentado ustedes, Álvaro, hace 3 años y que está vinculado con compras que se hicieron bajo la pandemia, en tiempos de pandemia y con un régimen especial. 3 años después recién hay una imputación de la Fiscalía. 3 años después, la verdad que es muchísimo tiempo, Luis. También es importante decir que esa denuncia la hicimos y realmente no solamente en medio de una pandemia, sino esto pasó donde esta gente sacaba provecho de lo que se estaba viviendo, del miedo, de los regímenes de excepcionalidad para comprar cosas, adquirir cosas del sector público para hacer justamente esto. Y dentro de los 21 imputados, no solamente hay funcionarios, directores y no directores, sino también los proveedores están. Y el intendente, nada más y nada menos que está imputado por asociación criminal, y la Fiscalía tiene, digamos, o sea, presenta el pedido de la imputación diciendo de que él es la cabeza de esa asociación criminal y tiene cómo demostrarlo, dice. Entonces es gravísimo porque significa, hablando en criollo, de que el intendente de Asunción le sentó a los directores, a los funcionarios y a los proveedores, les dijo, vamos a hacer de esta manera digamos, esto para que ustedes ganen y nosotros también. Eso es lo que, digamos, sería una asociación criminal, ¿verdad? Claro. Y no solamente le están imputando por eso, sino también está dentro de la investigación si es que se proveyó o no eso. O sea, hasta eso pudo llegar a haber pasado. Es gravísimo esto, Luis, ¿verdad? Sí, se tomó 3 años, pero bueno, hoy el intendente está imputado, estamos en esa realidad. Y este señor no puede seguir un día más sentado, ¿verdad? Como intendente municipal. Es una persona que debería de renunciar o irse por medio de una intervención municipal. Ceres, creo que sos el único concejal del oficialismo colorado al que escuché asumir una posición con respecto a esta situación que se está viviendo. Me gustaría que lo hagas pública, o sea, ¿qué hacer? Porque más allá de que obviamente ante la Fiscalía, o mejor, ante la justicia, se probará si es o no
digamos, si son los hechos que ocurrieron o no tal como lo dice el Ministerio Público, ¿verdad? Y existe la presunción de inocencia. Pero lo cierto es que hoy tenemos un intendente y además creo que hay funcionarios incluso que están todavía acusados de un delito muy grave. ¿Cómo debería actuar la Junta Municipal según tu opinión? Sos presidente de la Junta. Asimismo, Luis, la postura se debe a un análisis, una reflexión ya de los hechos que venimos teniendo hace meses. Si bien esta denuncia es de hace 3 años y le llevó bastante tiempo al Ministerio Público elaborar esta acta de imputación, que es bastante extensa, 70 páginas, se indican hechos y describen de manera profunda. También tenemos abierta otra denuncia que es la administración de los fondos de los bonos. Y bueno, realmente yo le expuse a mis colegas y aprovecho el espacio para afirmar mi postura. Nos encontramos ante la falta de credibilidad de un administrador. Y la credibilidad es importantísimo para la eficiencia de la prestación de servicios de un ente. La credibilidad no es un concepto abstracto, se materializa en el rango de intereses que te dan los entes crediticios, por ejemplo. Si sacas préstamos, la plata te cuesta más cara. ¿Le alienta o no le alienta al contribuyente pagar su tributo? Entonces, no puede ser Escobar llamarse al silencio, no desarrollar una postura, y también le expuse a todos los concejales de mi bancada. Entonces, es una atribución que te da la Constitución, la única herramienta para esclarecer denuncias o supuestos hechos de corrupción, que es la intervención municipal. Entonces, no parte de un interés ni sectorial ni personal, sino que es un interés directo para esclarecer con un tercer administrador que tendría que poner el Ministerio del Interior luego de terminar el proceso del llamado a intervención, y se debe únicamente para esclarecer las denuncias. En el caso que sea positivo, el dictamen del interventor va a fortalecer y va a recuperar la credibilidad del administrador, el hoy intendente. Y en el caso que sea negativo, va a su casa a descansar, a reflexionar, pero por un debido proceso. Entonces, afirmo, y yo le estoy invitando a los concejales de mi bancada a reflexionar, a estudiar. Todos se muestran reflexivos e interesados, y me parece esta una posición no solamente personal, sino que necesaria. ¿Vos crees que esta es la posibilidad más cierta hoy? O sea, están más cerca de conseguir, porque necesitan los votos, ¿verdad?, para poder solicitar la intervención. Suponer eso es muy difícil, Luis, porque tenemos una oposición que está entre renuncia e intervención. Y bueno, en lo que respecta a mi bancada, de una semana de reflexión y estudio, hay 2 colegas que me manifestaron que acompañarían, pero suponer que vamos a tener o no los números es muy difícil, porque en política, en una noche, una madrugada o antes de la sesión a la mañana, uno puede cambiar de postura, pero sí te afirmo que es la única herramienta dentro del marco legal que va a esclarecer cómo se está administrando nuestro municipio. Álvaro, ¿y cómo se ve en la oposición? A mí debo decir que me sorprendió mucho esta decisión de los liberales, inclusive de gente como Augusto Wagner, que siempre estuvo, digamos, respaldándolo al intendente Nenecho y a todos los intendentes que hemos tenido, porque siempre ha estado con el oficialismo, aunque él supuestamente es opositor. Este pedido de renuncia directamente. No sé, ¿cuál es la jugada ahí, verdad? Porque si de repente hay gente desde el oficialismo, el caso del concejal Escobar, presidente de la Junta, que dice, no, acá tenemos que hacer una intervención por una cuestión de sentido común, que parezca después otro sector diga, no, tiene que ser ya destitución, y lo cual significa llamar a elecciones. ¿Qué lectura haces de eso? Mira, Luis, yo creo que pedir la renuncia solamente no tiene sentido, o sea, porque finalmente no se contrapone con la intervención. O sea, la premisa pues no tiene que ser
O renuncia renuncia versus intervención o intervención versus renuncia. Es ir por las dos cosas, porque en este caso los dos caminos conducen a Roma, ¿verdad? Yo creo que acá la gente está hastiada, está cansada y lo que quiere es librarse de esta situación, ¿verdad? Y que el municipio empiece a funcionar, ¿verdad? Y que pueda, digamos, salir de esta situación financiera. Obviamente con este intendente es imposible hacerlo, ¿verdad? Y la gente ya no confía más en lo que dice el intendente. O sea, finalmente, y yo creo que también ahí es donde creo que, o sea, esta fue la Junta Municipal que le aprobó todo a Nenecho. Le aprobó los bonos, le aprobó los préstamos, le aprobó las ejecuciones presupuestarias sin que le haya esclarecido a dónde fue a parar los 500.000 millones de guaraníes. A días de un allanamiento a la oficina de Nenecho por un equipo de fiscal de 3 fiscales, le aprueban un préstamo de 40 millones de dólares poniendo las tierras de la costanera como garantía. O sea, todos los bienes de la municipalidad como garantía, dentro de los cuales están las tierras de la costanera. Entonces, para mí no es descabellado, Luis, pensar en que nosotros tenemos que, como actores políticos, ir detrás de unas elecciones anticipadas, porque no es sostenible y la ciudadanía tiene que volver a elegir. Porque si no confía en Nenecho, por ende no confía en la Junta. Si no confía en la Junta, no confía en Nenecho, porque esta es la Junta la que le aprobó todo. Obviamente yo no, ¿verdad? Pero entonces no es descabellado. Sería lógico salir de esta administración, que Nenecho se vaya de una u otra manera y que se llame a elecciones. ¿Vos crees que es posible eso, Escobar? Es por eso que no estoy de acuerdo con una renuncia, porque trae como cola un interés de campaña política. Y más aún, en mi lugar de presidente de la Junta, quien va a interinar la intendencia es el presidente, en el caso que renuncie. Entonces, de ningún modo voy a acompañar algo que me favorezca de manera directa, para que en ningún caso quieran descalificar, como algunos sectores o algunos medios que me entrevistan quieren suponer que estoy detrás de asumir una intendencia. Y aprovecho el espacio para decir de que Ceres Escobar tiene una militancia, un historial que todo cargo que detentó fue a través de elecciones. Y no me va a faltar la fuerza para remangarme en el momento de una elección. Entonces, mezclar la situación financiera con buscando una renuncia para conseguir una elección, entonces ahí se destapa que hay un interés eleccionario. Claro, ahora hay una cuestión, Ceres, que es compleja. A ver, la situación hoy de imputación de Nenecho y el que todavía no despeje todas las dudas que hay sobre el manejo de los 500.000 millones de guaraníes obtenidos mediante la colocación de bonos, obviamente genera una desconfianza tremenda sobre él, pero también sobre la Junta Municipal que le aprobó, digamos, todo esto. ¿Cómo manejan eso? Porque o les traicionó Nenecho la confianza que ustedes depositaron en él, o alguna gente, digamos, fingió demencia y aprobó cuestiones que no estaban explicadas. Justamente por eso, Luis, la ciudadanía, el Ministerio Público, el sector privado, los medios, la Junta Municipal, ¿qué necesita? Claridad. ¿Y cuál es el medio? ¿Cuál es la acción? Yo observo la solicitud de renuncia que están delegando una voluntad a quien le denuncian, que es el intendente. O sea, vamos a esperar que él reflexione a ver si renuncia o no. Yo me encuentro obligado a llevar una acción concreta, que es un proceso por el cual se va a esclarecer cómo se estuvo administrando el municipio de Asunción. Es más, es importante aclarar que no cualquier imputación te lleva a esta situación. Porque en el caso que haya sido una imputación de un delito ocurrido en su vida cotidiana, o un delito que haya sido claro, en la administración de un ente pasado, ajeno a pasado, es una imputación de una denuncia en la administración del ente que actual él sigue administrando. Claro. Ya con dictamen de Contraloría, que la Constitución te pide que haya un dictamen de irregularidad, el cual ya tenemos. Acá el Ministerio Público le dice, vos como administrador de esta institución estuviste a la cabeza de una organización criminal y te quedaste y le dejaste un agujero financiero a la municipalidad. Entonces, ¿cómo le dejas seguir siendo administrador cuando no sabes si es cierto o no?
Es más, eso de lo le que dice están acusando. es la cabeza de una organización criminal, le dice la Y por fiscalía. eso, ¿sí? Luis, a ver, soy abogado y estoy obligado a decir, si bien es la etapa incipiente de una investigación, Sí, claro. en la descripción de los hechos que ponen en duda hasta si es que se proveyó o no, que pone en duda si nuestros fondos actuales son bien administrados, por la denuncia de los detergentes de oro, que vulgarmente se le llama así, y también de nuestros bonos, que sí ya le toca al periodo que soy parte, yo me encuentro con la obligación de esclarecer cómo se están administrando los fondos, y la única herramienta es la intervención para que un tercer administrador venga y dictamine cómo se está administrando el municipio. Álvaro, hoy tenemos, esta es una imputación sobre un hecho, hasta si se quiere, menor con respecto al volumen de, digamos, el dinero, que no sabemos exactamente cómo se gastó, porque bueno, yo por lo menos no sé, porque hasta ahora no he visto el informe, no lo ha presentado en hecho hasta ahora, con papeles qué exactamente se hizo con ese dinero. Esta situación, ¿cómo se maneja? Porque además entiendo que hay una situación financiera sumamente delicada en la municipalidad y tenemos todavía, ¿cuánto? 3 años por delante. 2 años, ¿verdad? 2 años y medio por delante. 2 años. Sí. Y mira, el mismo equipo fiscal es el que está llevando la investigación con respecto a los 500.000 millones de guaraníes. Yo espero de que que no se demore mucho esto y tengamos justamente el avance sobre esta investigación que están haciendo ellos, que allanaron las oficinas del intendente y de hecho después le pidieron documentación que no proveyeron más, ¿verdad? O sea, y estamos hablando de 500.000 millones de guaraníes hoy y una municipalidad quebrada. Pero respondiendo un poco a lo que decía Ceres, ¿qué tiene de malo que se hable de elecciones anticipadas? Finalmente necesitamos otro intendente en la municipalidad, o sea, en hecho no puede seguir ahí y lo ideal es que elija la gente y no 24 personas, eso sería democracia, no otra vez entre 4 paredes y que la misma junta que le aprobó todo en hecho sea quienes elijan otra vez un nuevo intendente. Entonces, no hay tiempo para tibieza acá o para la quinta columna, acá tiene que ser o estoy del lado de lo bueno o estoy del lado de los que quieren seguir sosteniendo a Nenecho. Hasta diciembre hay plazo para hacer elecciones. Si llegamos a finales de diciembre y no hay, si no se convocó a elecciones, ahí la Junta tiene que elegir a quién va a completar el periodo. Si se lo destituye por intervención, hay que llamar a elecciones en cualquier momento del periodo. Si la Cámara de Diputados lo echa, se llama a elecciones. Ah, ya no importa el plazo. No, de hecho a Miguel Prieto lo eligieron y faltaba creo que 1 año y medio para que termine el periodo, cuando se la sacó a Sandra MacLeod. Entonces yo digo, pero ¿cuál es el problema de hablar de elecciones anticipadas? Para mí, yo creo que hoy la gente tiene que hacer uso de su voto nuevamente y elegir de vuelta y que esto pueda ser un proceso lo más transparente posible. Y para hacer lo más transparente posible y lo menos que le favorezca menos a este o a aquel, o decir se hizo esto o por aquello, es que se vayan a elecciones. Que la municipalidad hoy pueda tener nuevamente la posibilidad de arrancar de vuelta un proceso en el cual una persona que goce de la confianza de la gente pueda estar administrando el dinero y la plata. Ceres, hace poco se dio a conocer el informe de la Contraloría General de la República que de alguna manera ratificaba las dudas sobre el uso de estos 500.000 millones de guaraníes. Vos estando en la Junta, obviamente en su momento aprobaste esta emisión de bonos. ¿Vos sentís que de alguna manera traicionaron tu confianza? Es decir, ¿no tenés una explicación de cómo se gastó ese dinero hasta hoy? Voy a responderte, Luis. Permitime nomás también no dejar en el aire la palabra del colega cuando dice que ¿cuál es el problema de ir a elecciones? Es descalificar o restar credibilidad a la bandera que está alzando una oposición de querer esclarecer los hechos que están siendo investigados. Porque quien está detrás de una elección de campaña, entonces ya está en segundo lugar que se esclarezcan los hechos. O sea, problema de elección, mi partido es el que menos problemas tiene porque venimos
teniendo el apoyo popular, social, y está visible en acta electoral. O sea, no somos nosotros quienes no tenemos el ejercicio electoral, son ellos los que se tienen que más bien preocupar. Ahora, que en este momento, en el medio de una investigación, empiecen a hablar de elecciones, quiere decir que su interés directo es nada más intentar ver si pueden poner un intendente o es esclarecer los hechos. Bueno, pues los intendentes también puedo abrir la investigación. Pero estamos directo trabajando sobre la investigación que se denunció hace 3 años de los fondos, el allanamiento. Ahora, las consecuencias de una elección, ya eso no podemos nosotros evitar. Ahora, que la bandera sea elecciones, aparte, me parece realmente muy tibio de parte de algunos colegas estar delegando su solicitud a ver si el intendente renuncia o no. Ahora, es más, el intendente ya respondió que no va a renunciar. Entonces, yo les invito a reflexionar, a irnos a la herramienta más seria que nos da la Constitución y nos obliga, que es esclarecer. También en contraposición quizá de algunos colegas de mi partido, pero fui electo para asumir esta postura en situaciones críticas, y bueno, y lo estoy haciendo. Y ante la pregunta de los bonos, la herramienta del crédito, sea cual fuese la figura, es una herramienta fundamental para que una institución pueda satisfacer las necesidades de su población, y yo siempre voy a acompañar cuando los proyectos a ser ejecutados sean en satisfacer esa necesidad. Y bueno, estos bonos deberían haber sido destinados todos para satisfacer los desagües pluviales que tanto falta en Asunción. Y bueno, la gran crisis se genera porque todavía nuestra ciudadanía y las denuncias que describen no se encuentran las obras hechas, ¿verdad? El intendente tiene su respuesta, está la investigación abierta, la Contraloría ya dictaminó. ¿O hablaste personalmente con él sobre esto? Sobre estos hechos. De los bonos. De los bonos no, ¿no? Luis. De las denuncias en su momento cuando estábamos en el proceso de aprobación, claramente sí, ¿verdad? Ya en el momento más crítico formé parte de unas reuniones y yo le manifesté mi parecer. ¿Vos mantenés tu confianza en el intendente? Y hablar de confianza, como siempre respondo, es ir hacia una línea muy subjetiva, pero mejor hablar de ser Escobar se encuentra preocupado como cualquier ciudadano, ¿verdad? Porque las investigaciones se avanzó, hay un hecho nuevo, un acta de imputación bastante descriptiva y claramente cuando estás preocupado y ya buscas una herramienta de traer un tercer administrador, que es el interventor, quizás te va alejando la confianza. O sea, para vos claramente se tiene que intervenir la Municipalidad de Asunción. Así es. Para vos se tiene que intervenir y además se tiene que... Le invito luego al colega a que firme, porque yo estoy terminando ya el escrito de intervención que mañana voy a estar haciendo, voy a socializar con los colegas. Y yo ya lo dije y lo voy a seguir diciendo. Juntamos las 13 firmas y yo presento, pero presentar sin las 13 firmas me parece que se va a prestar a que después esto se arregle por aquí, por allá y de vuelta. Pero 13 firmas, o sea, 13 votos pues necesitamos en el pleno para aprobar. Entonces, yo ya acá le dejo el compromiso al colega y firmemos. No, aprovecho. El escrito voy a trabajar con mi equipo técnico. Naturalmente no voy a prestarme a firmar un escrito que no accedo para estudiar y no elaboro con mi equipo técnico. Y bueno, acá realmente lo que se tiene que tener bien presente es que hay representantes de la oposición que tienen una línea contra el intendente desde antes que sea intendente. Entonces, no me sorprende a mí que algunas personas tengan una bandera de que él vaya a su casa o que renuncie. Entonces, acá el hecho que se debe tomar con seriedad es las personas quienes luego de hechos concretos estamos interesados en que se llegue a esa herramienta, quizás radical para una persona, pero yo te digo, Luis, para mí no es en perjuicio al intendente la intervención. Independientemente de quién haga el proyecto, la intervención es la misma, o sea, digo, claro, tampoco o sea, de hecho, secreto, no es que yo tengo un equipo técnico que trabaja detrás mío para elaborarlo, pero no hay problema, puede controlar, ¿verdad? El tema es que esté redactado de una manera o la otra. Los puntos que motivan la intervención son los mismos. Los mismos. Claro, son los mismos.
Bueno, yo les agradezco mucho. Vamos a ver qué pasa en la próxima semana, porque mientras tanto, la municipalidad tiene serios problemas, ¿no? Tiene problemas financieros que enfrentar. El Asunceno hoy yo creo que no está a gusto con lo que ve. Y bueno, ustedes son los que tienen que encontrarle una salida, ¿verdad? Gracias, Gracias, Ceres. Gracias, Luis, por la invitación y un saludo a toda tu audiencia. Un Gracias, gusto Álvaro. nuevamente de estar acá en tu programa, Luis. Saludos. Gracias. Bueno, enseguida les cuento, voy a estar con el presidente de la Asociación de Camioneros de Vehículos de Trasganado en Paraguay, Gilberto Maldonado. Va a estar Chris Jacob, que es director ejecutivo de la entidad que se tiene que encargar de plantear las políticas públicas sobre seguridad en el tránsito, y a ver si entendemos por qué seguimos teniendo estos dramas en las calles y en las rutas en Paraguay. Bueno, el domingo pasado arrancábamos nosotros el programa con un informe realmente espeluznante sobre el accidente brutal que se había dado en la zona de Pedroso, en esta parte de la Ruta 2, que ya le dicen el cementerio de la Ruta 2. Y bueno, teníamos una situación espantosa, 6 personas perdieron la vida. Y nos obligó un poco a volver a plantearnos el asunto de, bueno, ¿qué es lo que pasa en nuestras rutas? ¿Por qué tenemos estos accidentes? Están con nosotros para hablar de este tema Luis Chris Jacob, él es director ejecutivo de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Buenas noches, un gusto en saludarte, también a los televidentes. Bueno, antes estuviste en la Caminera, en la Municipalidad de Asunción también. Estuve un año también en la Municipalidad de Asunción. O sea, tenés una larga experiencia, digamos, en esto de lidiar con el drama del tránsito. Gilberto Maldonado es presidente de la Asociación de Transportistas. Gilberto, ¿cómo estás? Hola, Luis, buenas noches a tu tocayo Luis también, viejo conocido nuestro por las rutas. Y muy buenas noches a toda la audiencia. Bueno, mucho para hablar. Quiero empezar a hablar de lo que pasa en Pedroso. ¿Por qué es tan peligrosa esta zona, Cris? Bueno, entiendo que por la topografía, ¿verdad? Es una, como hablamos acá en el Paraguay, una bajada, ¿verdad? Es una pendiente bastante prolongada y requiere de ciertos requisitos que se tienen que tener en cuenta, ¿verdad? Es una ruta que intercepta otra ruta en un centro urbano, de un lugar urbanizado, y suele tener esos inconvenientes en ese tipo de intersecciones. Entiendo yo que la agencia ya hizo unas recomendaciones con respecto a este lugar, porque no es la primera vez que hay un accidente. Esto fue, digamos, tuvo estos ribetes espectaculares por la cantidad de víctimas, ¿no? Pero ya hubo muchos casos. ¿Hubo recomendaciones ya de parte de la agencia? Sí, eso es del periodo anterior, cuando empezó la planificación para la construcción, ¿verdad? ¿Y se respetaron esas recomendaciones? Y tengo que averiguar, ¿verdad? Yo no estabas todavía en la agencia. No, yo todavía no estaba en la agencia. No sé en qué periodo exactamente se hizo eso, ¿verdad? Pero fue antes de agosto del 2023, ¿verdad? A ver, tu experiencia, Gilberto, allí, ¿cuál es? O sea, porque vamos a ampliar esto. O sea, estamos empezando a hablar primero del caso Pedroso y después vamos a ver qué pasa en el resto de la ruta del país, claro, ¿verdad? Pero, ¿hay algo que se hizo mal ahí o el problema es sobre todo de quienes conducen los camiones? No, yo creo que hay un poco de todo, ¿verdad? Como está diciendo el doctor Chris, es una pendiente prolongada y son 2 pendientes. Hay que ver bien cómo el escenario. El primer pendiente es hasta la curva donde está la rampa de seguridad y la rampa de auxilio, ¿verdad? Sí. Ahí empieza otra pendiente y ahí empuja mucho más. Ahora hay que entender que los camiones vienen con 20.000 kilos, 25.000 kilos, 30.000 kilos. No es igual a un auto, ¿verdad? Te empuja 20.000 kilos ahí detrás, claro, hasta la primera curva y después empieza a empujarte mucho más fuerte pues ahí. Claro. Es lo que, según los videos que vimos. Entonces, terrible. Ahí que hicimos mal, el chofer yo creo que venía frenando. El chofer por por la ruta, porque sube y baja la ruta en esa zona, ¿verdad? Por la cordillera y por la región de la cordillera. Yo creo que el chofer en un momento dado según se confió un poco de más, ¿verdad? Y se tiró a la derecha, estaba viniendo bien. Yo he visto el video, después ya empezó el freno seguramente a no responderle lo que él quería. Y se tiró a la izquierda porque si no le atropellaba al del auto. Eso yo creo que por inercia nomás, porque ahí perdió la oportunidad de tirarse a la rampa, ¿verdad?
Y ahí al tirarse a la izquierda pensó seguramente que él iba a poder con la situación y se entró a la derecha. Cuando entró a la derecha ya le llegó al otro vehículo y se tiró a la izquierda y ahí, según lo que escuché y videos he visto, dice, uno de ellos empezó a humearle su rueda, dice, una de las ruedas empezó a humearle. O sea que se recalentó los tambores de freno y la fibra de freno, como yo dije desde un principio. Lo más probable es que se haya recalentado su freno. Y según nosotros vimos y por la experiencia en la ruta y en los camiones, creo que fue eso lo que pasó. Ese es uno de los factores. El otro factor, yo creo que en años anteriores nosotros veíamos que ya hemos dicho muchas veces que el semáforo está mal ahí. Hoy ahora he visto que sacaban el giro a la izquierda, que es muy importante, pero no soluciona el problema. Ahora hay que ver por qué el semáforo está ahí. Y anteriormente, yo me acuerdo, Luis, cuando estaba el doctor Cris en la caminera y antes de él y después de él continuó un poco, había siempre oficiales de la patrulla caminera controlando o liberando el semáforo cuando había mucho tránsito, ¿verdad? Que esta vez no, yo creo que no estuvo, yo creo que no estaba, según yo me comentaba, no estaba. Entonces eso ayuda también un poco a liberar, porque el cruce de Pedroso, muy poca gente entra en Pedroso para poner un semáforo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros decimos, muy poca gente, ¿verdad? Y si es que querían hacer el semáforo, un cruce ahí, el cruce de calle lo está mal ahí, ¿verdad? De ruta, ¿verdad? Entonces hubiesen planificado mejor, los técnicos han ya planificado. Entonces ese también es una culpabilidad, ¿verdad? Entonces hay un poco de todo, como yo dije, y por sobre todas las cosas, yo creo también, y desde un principio dije, y me están por matar los choferes por lo que digo, sí, de que los choferes todos, no solo Luis, después vamos a hablar más, ¿verdad? No solo el chofer del trasganado o del camión de carga, todo, el de la moto, el del auto, el de la camioneta, el que transporta ladrillo, todos tenemos que pasar por una escuela de choferes. Ahora vos salís vos a la ruta y te encontrás cualquier cosa. Cualquiera, como me estaban contando, ahora como cualquiera le íntima la chofer, me dice, ¿verdad? Y así eso, y ahí vos le das una responsabilidad con una carga de 30.000 kilos con un camión que lleva en total 42.000, 45.000 kilos en la ruta. Sin una preparación técnica, por más que sea empírico, haya aprendido su chofer anterior, hay muchas cosas que se le puede dar un punto más, como a este muchacho que venía conduciendo este trasganado, que a lo mejor si es pasar por una escuela de choferes, automáticamente, si es que si le instruía, decía, tirate a la rampa, y él pasó la rampa. Cosas así, lo que nosotros decimos, claro, es una suma de todo, ¿verdad? Esa es una cuestión clave, Cris. ¿Cuál es el nivel de formación que tiene? Porque no es lo mismo conducir un auto que conducir una carga de 45.000 kilos. O sea, porque allí no es que vos estás conduciendo nomás un auto, vos estás administrando una carga que obviamente te genera una inercia brutal. Vos podés tener los mejores frenos del mundo, pero si no estuviste desacelerando con tiempo, es imposible que pueda detener la marcha. Sí, las escuelas de conducción tienen preparación actualmente. Eso se instaló, la ley de tránsito salió a mediados del 2014, se preparó en el 2015 y desde 2016 existen escuelas de conducción. Esas escuelas son obligatorias para todas las categorías de licencias de conducir, ¿verdad? Ahora, aquellas personas que estuvieron manejando anteriormente, estábamos hablando, ¿verdad? Necesitamos capacitarles. No tuvieron la oportunidad de pasar por una escuela de conducción como las de hoy día, que están funcionando hace 8 años, ¿verdad? Porque, como les decía, y ahora con el control de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, los municipios tienen la obligación de cumplir, o nosotros inhabilitamos a los municipios que no cumplen ese requisito de preparar a los conductores en una escuela de conducción. ¿Y cómo controlan eso? Porque hasta hoy yo recibo mensajes de la gente que te dicen, no, hay hasta delivery, vos pedís de determinado municipio tu registro de conducir y te llegan y te acercan a tu lugar de trabajo. Y ojalá que nos denuncien en la agencia. O sea, la agencia tiene la capacidad de, o la autoridad para sancionar a los municipios que entreguen estos registros sin el estudio previo. Sí tiene la autorización, inhabilita municipios que no están llevando bien eso de las escuelas de conducción, que incluye también cursos de primeros auxilios. ¿Hay algún municipio que haya sido inhabilitado por la agencia? Sí, desde que yo asumí hay más de 10 municipios, ¿verdad? Y anteriormente también.
por ese problema de las escuelas de conducción. No sabía. ¿Cuál, por ejemplo? Cítame uno. Y no estoy recordando bien en este momento, ¿verdad? Pero eso podríamos ver mañana, ¿no? ¿Pero qué son del interior? Son del interior y también del área central, ¿verdad? También de central. Del país. ¿Algún sí. municipio importante? Y tendría que ver, ¿verdad? Yo no quiero acá dar un nombre. Pero bueno, pueden sancionar entonces si es que... Sí, se les inhabilita. Se les inhabilita si es que no cumplen con los requisitos para otorgar licencias. También visitamos permanentemente las escuelas de conducción, incluso la última intervención de Contraloría, que fue tiempito después que yo asuma, su recomendación era visitar más las escuelas, lo que estamos haciendo, ¿verdad? Sí o sí, los conductores tienen que pasar por escuelas de conducción. Pero aquellos que ya tienen el derecho adquirido de la licencia la van renovando cada 5 años, ¿verdad? Bueno, pero para renovar no necesita tomar ningún examen. Porque es un derecho ya adquirido, ¿no es cierto? Por eso. Gilberto, en las calles, ¿cómo se siente esto? O sea, vos sos conductor, pero además tenés, entiendo que ya una empresa, digamos, con otros conductores, ¿verdad? Yo tengo 30 años de transportista. Antes, cuando empezaba, manejaba mi propio camión. Después ya creció un poco más y ya me quedé a coordinar las cosas, ¿verdad? Hace unos cuantos años no conduzco más, pero en nuestra época nosotros manejábamos los camiones y salíamos. Estábamos hablando con el doctor Cris justamente. No había tanto tránsito como ahora hay, ¿verdad? Entonces, este sistema que tenemos todavía, que para mí es obsoleto, el sistema, disculpame, autor, de seguridad vial, ¿verdad? Yo sé que él está nuevo ahí, pero se dejó estar mucho tiempo y creció el parque automotor. Hoy día, yo te voy a hablar con ejemplo. Por ejemplo, mi camión viene del Chaco con animales para faena. Tiene que ir al frigorífico de San Antonio. Tiene que cruzar la avenida Manalín y después ir por el acceso sur. Así yo estoy. No puedo dormir, así estoy. A ver si llegó bien y si llega otra vez bien de este lado. Así nosotros los transportistas vivimos porque el de la moto te entra adelante, el del auto te frena, te entra, el delivery, con mucho respeto a todos los que son trabajadores, te entran, te salen. Entonces, es una tierra de nadie. Hoy día cambió demasiado. Antes era más predecible, hoy ahora es impredecible esto. Yo creo que nosotros, al menos los de la producción, que hoy día y todo el país, con este grado de inversión que tenemos que ocuparnos de algo impredecible, hacerlo predecible, que es el tránsito en las rutas, Luis. Esto lo sentimos todos, Cris, en la ruta, o sea, ¿es cierto? Sí. O sea, vos tenés, la moto se te mete por cualquier lado. Yo creo que hay gente que no sabe ni siquiera que el carril de la derecha es por donde tiene que avanzar, la izquierda es solamente para adelantarse. ¿No te das cuenta que no... O sea, en la calle no se ve que la gente esté pasando por ninguna escuela de conducción? Bueno, resulta que el problema, son dos los pilares esenciales. Eso lo habíamos conversado con el señor Jan Todt cuando estuvo de visita al Paraguay, y es lo que empezamos a implementar. Educación y control, ¿sí? En cuanto a educación, desde la agencia estamos propiciando, por supuesto con el Ministerio de Educación, un plan piloto en el departamento de Itapúa, de donde soy, por eso ahí me resulta más fácil y tener resultados prontos, ¿verdad? Iniciar educación vial como un proceso sistémico, no solamente visitar escuelas y dar unas charlas 3 días a la semana, después volver a ir después de 3 meses, sino del preescolar al 6º grado, ¿sí? En una primera etapa, luego al 9º y por último la media. Y la Agencia Nacional de Tránsito está becando a 5 profesionales a la Universidad de Valencia. En la caminera hice muy buenas relaciones con el profesor Montoro, porque en España tienen hasta el nivel universitario, ¿verdad? Y entonces incluso el profesor Montoro regaló toda una biblioteca a la patrulla caminera desde España y estamos trabajando en eso. Estamos siendo acompañados por la Organización Panamericana de la Salud, con apoyo de la Fundación MAPFRE de España, que va a donar los derechos intelectuales de los cuadernillos, va a capacitar a los maestros paraguayos para el uso de los cuadernillos, y el Ministerio de Educación, que está pidiendo algunas adecuaciones para paraguayizar un poco. Incluso están preparando 2 videos en guaraní
para que esos elementos empiecen a utilizarse en nuestras escuelas. Pero ahora, yo me pregunto hasta dónde el problema es la formación y desde dónde es la impunidad. Porque ese mismo paraguayo que bueno, o paraguaya que manejamos como bestias acá, cruzamos la frontera, pasamos al lado brasileño y somos unos duques. O sea, entendemos perfectamente las reglas de tránsito, que sí que lo que hay es impunidad. Esa es la segunda parte. No digo yo hace tiempo, probablemente al comenzar el siglo XX en la mayoría de los países ya perimió el control personalizado y el carbónico, eso ya no funciona. Entonces, otra de las recomendaciones de Jan Todt, que son los dos pilares que había indicado al iniciar, es el uso de control con tecnología. Y eso veníamos hablando también con él. Hay un cartel grande en la cima antes de iniciar la bajada. Papá fue camionero, por eso yo hablé en la zona de Pedroso estamos hablando. Sí, ahí arriba. En donde indican a los camioneros que usen el freno con el motor. Eso significa que el camión va a llegar a una cierta velocidad y aunque los frenos fallen, va a seguir desplazándose de manera frenada, ¿verdad? Porque yo he visto eso con el camión de papá, así que... Sí tiene el freno de motor. Entonces, porque no todos tienen freno de motor. Algunos ya no tienen. Y algunos probablemente no tienen, puede ser, ¿verdad? Pero tienen que aplicar freno motor. Eso controlábamos desde la caminera, precisamente en el año 2018, 2019. ¿Y hoy ya no se controla? Y yo no sé, porque no está a mi cargo esa institución. Yo solamente la historia de aquel tiempo con la Comisión de Vecinal de Pedroso, y si ustedes buscan las estadísticas de la caminera de aquel tiempo van a ver que ahí bajaron ostensiblemente los accidentes porque se instalaron 4 turnos de 6 horas de radar, las 24 horas, porque esa es una bajada, hablo en paraguayo, ¿verdad? Que tiene que tener una máxima de 50 kilómetros por hora. Entonces, automóviles, motocicletas, camiones... Nadie puede bajar a más de 50 kilómetros por hora. ¿Y cómo va a funcionar el sistema de control no humano? Porque esto es muy importante. El humano te puede coimear. O sea, vos te pasaste de los 50 y pagaste y la máquina no. ¿Cómo va a funcionar eso? Y son elementos electrónicos que monitorean el tráfico, midiendo velocidades, adelantamientos, luz roja, cumplimiento de señalizaciones, donde dice, por ejemplo, un cartel de pare y exagerando un poco, aunque ni una mosca esté volando, hay que parar. ¿Sí? Nosotros los paraguayos no estamos acostumbrados y vamos al Brasil y hacemos, ¿verdad? Sí. Como decía. Entonces, ese tipo de tecnología, ¿verdad? Entonces, un vehículo que está bajando a más de 50, lógicamente va a recibir una multa. Esa multa le va a llegar a su casa con todo lo que indica la ley al respecto, ¿verdad? Porque con carbónico eso es imposible de hacer. En primer lugar, tiene que pagar la multa en 5 días. En segundo lugar, se le descuenta puntos de la licencia. En tercer lugar, si fue una falta grave, le llega un aviso de que si reincide en cualquier parte de la República del Paraguay con ese tipo de faltas, será inhabilitado por 9 meses la primera vez. Si es gravísima, en un lapso de 2 años no debe repetir la falta. En fin, todo eso que contempla la ley, pero que con el carbónico no se puede llevar a la práctica, ¿eh? Entonces la tecnología sí permitirá llevar a la práctica. Ahí también se va a ver exactamente si estás usando cinturón, etcétera, etcétera. Todo aquello que hace a la exigencia de la conducción. Trabaja 24 horas, no tiene problemas de controlar también con un clima de lluvia y todo lo demás. Entonces, así vamos a portarnos como en el Brasil. Gilberto, ¿qué te genera esto? ¿Te genera confianza o vos crees que van a encontrarle la trampa? Yo creo, Luis, y a todo lo que nos está viendo, que la tecnología tiene que ser transversal en todo. Pero necesitamos necesitamos a alguien que nos guíe a llegar a esa tecnología ahora. Nuestro problema no es dentro de 1 mes, 2 meses, el problema es ahora. Sí, ahora. Yo salía ahora en el tránsito y el tránsito es caótico. Si en la Traschaco dice carril derecho
para colectivo y la caminera, la oficial de tránsito está esperando ahí, nadie entra. Pues sí, no está nada. Todo el mundo entra ahí. El carril al lado es para auto y para el carril del medio para camiones. Los camioneros, en su gran mayoría, respetan ese, porque es un camión grande, no puede maniobrar fácilmente. Entonces viene por el medio, pero le entra el de la moto ahí adelante. Y el otro, el auto se le entra y está revisando su teléfono y ¡bum! Ya está por chocar al otro, frenó y el de atrás le viene frenando. Entonces, si no respetamos cosas básicas y si no hay un control, no sé, analógico, te iba a decir, de oficiales diciendo que ponga el jaque, si vos jodés, te multo, no vamos a llegar a la tecnología, vamos a tener una catástrofe, una epidemia de mutilados y todo eso. Necesitamos que se fortalezcan los controles, ya sea la patrulla caminera, ya sea la policía de tránsito, ya sea de dónde, y por sobre todas las cosas, las municipalidades que no den más de balde o regalado, o así nomás, el registro de conducir. Que haga si yo me voy a pedir un registro de conducir, hago vista y oído y hago todas las señales de tránsito que conozco todo. Después tiene que haber en la municipalidad un auto, una camioneta o un camión que me haga, bueno, sabes manejar, acá demostrarme que sabes manejar, hacer esta curva, estacionar, mover acá, girar a la derecha, todo eso. ¿Entiende? Eso es lo básico que necesitamos ahora para llegar a lo que dice el doctor Cris, a la tecnología. Bienvenidos a la tecnología, pero nuestro drama es ahora. Eso está realizándose, por eso alguna vez tendríamos que visitar algún municipio con un equipo para ver cómo funcionan hoy día los municipios en cuanto a otorgar licencia y las escuelas de conducción y los cursos de primeros auxilios que reciben los conductores, ¿verdad? Podemos visitar para que vean in situ que eso ahora está funcionando. Ahora, el control en la calle. Vos estuviste en la municipalidad, estuviste en la caminera, sabés cómo viene la mano, ¿verdad? Sí. Cuando vos ves que hay... Yo vengo todos los días por la autopista desde el aeropuerto y vos tenés el tercer carril que te inventan, ¿verdad? Como el tránsito de pesado, ¡pum!, se van a la banquina derecha y te hacen una tercera. Sí. Cuando aparece la caminera, bueno, en ese tramo entran otra vez y después vuelven a salir. Sí. ¿Cómo hacer? Primero, tener los controles. Y segundo, que lo que hacen los controles, digamos, no estén coimeando nomás, que realmente estén haciendo que la gente respete las reglas. Bueno, mi experiencia en la caminera es que eso se da, como ya hablamos también hoy, principalmente con conductores con capacidad de pago, ¿verdad? Y la debilidad de aquel que cae en eso de recibir. Entonces, por eso ese control personalizado es imperfecto, ¿verdad? Nosotros estamos muy avanzados, estamos cumpliendo con lo que se nos exige. En la parte de concesiones con el Ministerio de Hacienda estamos bien avanzados, estamos cumpliendo puntillosamente lo que la ley establece al respecto, porque esto tiene que nacer bien, tiene que hacerse bien desde la primera vez. Y estamos ya en el borrador de pliego de bases y condiciones que vamos a trabajar con los técnicos del Ministerio de Obras Públicas. Luis, 10 segundos sobre el punto. Sí, porque se me acaba el tiempo. Sí, yo sé. 10 segundos. Espectacular todo, ¿verdad? Pero yo puse como ejemplo cuando me llamaste en la radio y dije, hay dos empresas, o sea que dos sectores que trabajan muy bien, que casi no faltan a las leyes de tránsito y por ende no tienen accidente de tránsito. No voy a decir el nombre de la empresa, pero esta empresa tiene una escuela de choferes particular que es de pasajero y para carga. Y después está la carga peligrosa, los que transportan gas y combustible. Casi no tiene accidente, o sea que la conciencia es el tema. Aquí hay que trabajarle a que el chofer sepa la responsabilidad que lleva y que tiene que respetar la ley de tránsito para que sea predecible su viaje. Y eso se llama educación. Muchísimas gracias, se me acabó el tiempo lamentablemente, pero bueno, era un tema que vale la pena tocar, un tema que vamos a seguir hablando seguro y mucho, pero bueno, Cris, muchísimas gracias. Gracias, Gilberto. Muchas gracias. Gracias.